Hola mis amigos, seguimos con lo que es la química orgánica. Hoy estaremos hablando de lo que es las fórmulas orgánicas. Bien, ¿qué son las fórmulas orgánicas? Las fórmulas orgánicas son las representaciones o notaciones de los diferentes compuestos en química orgánica. Entre las fórmulas orgánicas tenemos varios, como por ejemplo las fórmulas globales, las fórmulas desarrolladas, las fórmulas semidesarrolladas, las fórmulas espaciales, las fórmulas geométricas y demás. Pero lo más esencial, lo más primordial para nuestras clases de química son las fórmulas globales, las fórmulas semidesarrolladas y las fórmulas desarrolladas. ¿A qué nos referimos? Vamos a ir. Las fórmulas globales son cuando, por ejemplo, vamos a hacer un carbono 2, una suposición, hidrógeno 2 más 2, perdón, 2 más 2 es 4 más 2 es 6. Esto es una fórmula global. Otra fórmula global podemos hacer, por ejemplo, del carbono 4, hidrógeno 4 más 4 es 8 más 2, 10. Eso es otra fórmula global. Están globalizadas las formas. Ahora pasamos a lo que son las fórmulas desarrolladas. Estas mismas fórmulas tienen que igualar las fórmulas desarrolladas. Por ejemplo, nos dice dos carbonos, ven un carbono, otro carbono, dos átomos de carbono. Y tiene que ver, nos dice, 6 hidrógenos. A ver, vamos a ver. Siempre tenemos que partir primero de que el átomo de carbono es tetravalente. Tiene que ver 6 hidrógenos y empezamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. Como podemos ver, es la misma fórmula que estamos empleando, pero aquí, perdón, es el mismo compuesto. Aquí está en la fórmula global y aquí está en la fórmula desarrollada. ¿Ya? Ahora este otro ejercicio, por ejemplo, nos dice 4 carbonos, 3, 4 átomos de carbonos. Siempre lo colocaremos, el átomo de carbono tiene que ser tetravalente. Y lo completamos con hidrógenos. Tiene que ver 10 hidrógenos. 10 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Y es el mismo compuesto, pero aquí en fórmulas globales y aquí en la fórmula desarrollada. ¿Qué nos dice la fórmula semidesarrollada? Toda esta desarrollada tenemos que adjuntarlo. ¿Qué nos dice? Dos átomos de carbono, un átomo de carbono, dos átomos de carbono. ¿Qué nos dice? A ver, nos dice en el primer átomo de carbono va a haber 1, 2, 3 hidrógenos. Entonces en el primer átomo de carbono lo coloco hidrógeno 3 y hay un enlace, ese enlace lo respetamos. Y en el segundo átomo de carbono va a haber 1, 2, 3 hidrógenos también. Entonces le colocamos hidrógeno 3. Es el mismo compuesto, pero con distintas fórmulas. Ya, en este otro lado, a ver, iremos, nos dice 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. En el primer átomo de carbono tenemos 1, 2, 3 hidrógenos. Hidrógeno 3. Y su enlace lo mantendremos, pero los enlaces lo mantendremos. En el segundo átomo de carbono solo nos dice 1 y 2 hidrógenos nada más. Entonces, hidrógeno 2. En el tercer carbono, 1, 2 hidrógenos, hidrógeno 2. Y en el último hidrógeno, 1, 2, 3. Entonces, hidrógeno 3. Como podemos ver, estamos hablando de del mismo compuesto, pero en distintas fórmulas. Es la fórmula global, la fórmula desarrollada y la fórmula semidesarrollada que en química orgánica y en los posteriores ejercicios vamos a estar empleando mucho más. También tenemos la fórmula topológica, que muchos lo conocemos, por ejemplo, va a estar representado por puntos y guiones. Nos dice, cada punto va a ser un átomo de carbono y un guión va a ser un enlace. Entonces nos dice dos átomos de carbono, de aquí puede venir ahí. Dos átomos de carbono y un enlace, un enlace. Esto es el mismo compuesto. En este caso puede ser de esta forma. 1, 2, 3, 4.
de esa forma. ¿Ya? ¿Qué compuestos habíamos estado hablando? Aquí estamos hablando del etano. Etano, y en este otro estamos hablando del butano. Esto es algunas de las fórmulas orgánicas más importantes que vamos a estar empleando en nuestras clases posteriores. Gracias, ahí nos vemos.